Bueno, vamos a seguir avanzando entonces en el estudio de Física 1. Recuerden que nosotros estamos analizando ciertos ejercicios básicos de cada una de las temáticas que estamos abordando. Esa es la idea. Hasta ahora veníamos hablando de autos, camiones, perros, aviones, pero siempre hacíamos la misma salvedad. Toda la masa está concentrada en un punto. O sea, nos olvidábamos de que realmente la distribución de la masa en el espacio, o sea, la forma que tiene el objeto que estudio, sí puede tener injerencia en cómo lo tengo que estudiar. De a poco nos vamos a ir aproximando a la realidad. Primero hablamos de toda la masa concentrada en un punto y decíamos, bueno, se trata del concepto de punto material. Ahora vamos a tratar de acercarnos a la realidad, a lo que es un cuerpo con una masa distribuida en el espacio. Vamos a dar un paso más. En vez de hablar de una partícula, vamos a ver cómo adaptamos las leyes que nosotros ya analizamos teniendo en cuenta el concepto de punto material cuando hay un sistema de partículas, ¿sí? Y ahí intervienen algunos de los conceptos que ya estuvieron analizando, el concepto de centro de masa. Recuerden que básicamente el centro de masa es un concepto teórico. Es aquel punto en el espacio donde yo podría considerar concentrada toda la masa del sistema que estoy analizando y se comportaría de la misma manera que el conjunto. Es un punto teórico, no tiene por qué pertenecer o no al cuerpo. No ando buscando por la vida, no puedo observar a simple vista un centro de masa. No puedo medir un centro de masa con observaciones que haga. Es un concepto teórico que nos ayuda a resolver algunas situaciones. Por eso vamos a plantear un ejercicio muy sencillo inicialmente con este tipo de conceptos. Acá me habla de tres partículas, M1, M2 y M3, ubicadas en el plano XY, por eso tenemos nuestro sistema de referencia. La ubicación de cada una es conocida, las coordenadas X1 y 1 las conozco, las coordenadas de la partícula 2 las conozco y de la partícula 3 también. ¿Qué me dice el problema? Bien, tengo esas tres partículas, o sea, esa concentración de masa de valores conocidos, 300, 100 y 100 gramos, 300, 100 y 100 gramos, unidas por unas varillas de masa despreciable. ¿Qué quiere decir? Que esas tres varillas, esas tres partículas están unidas por alguna varilla. ¿Qué quiere decir que sea masa despreciable? Bueno, quiere decir que es despreciable cuando yo calculo o la tenga en cuenta, el valor de su masa es mucho menor del que las masas que estoy considerando. Por lo tanto, no puedo construir en la realidad una varilla que no tenga masa. Pero sí estoy hablando de algo que, como es muchísimo menor que las masas que estoy considerando, para el nivel de estudio que estoy haciendo, y cuando el nivel de estudio estoy diciendo cuánto me acerco a la realidad, la masa de estas varillas no me va a cambiar el resultado del análisis que yo haga. Entonces son tres partículas con una distribución particular en el espacio y se aplica sobre una de ellas una fuerza que me da dirección y sentido. Por lo tanto, la fuerza la tengo completamente identificada. Recuerden lo que decimos siempre, una fuerza es una magnitud vectorial. ¿Tengo que conocer la intensidad? Sí. ¿Cuánto es? En este caso 12 newton. Dirección y sentido, el del versor-y. Por lo tanto, en el eje positivo de las X es algo que yo marqué en rojo ya en el gráfico. Por lo tanto, este es el planteo del problema. ¿Y qué me preguntan? ¿Qué aceleración va a adquirir el centro de masa? Porque, ¿qué va a pasar? Cuando yo interactúe con la masa M1, voy a hacer que todo el mecanismo, todo este sistema de partículas vinculadas rígidamente por barras de masa despreciable, va a adquirir una aceleración, porque no hay nada que contrarreste esta interacción. Esto ya lo hablamos en dinámica. Pasa que
La ley es la misma, hay una relación entre la interacción y la aceleración que produce. Pero acá me aparece un problema. Bueno, sumatoria fuerza. Aparece esta fuerza externa que se aplica sobre el sistema. Bien. Aceleración, masa. ¿Masa de qué? Aceleración de qué. Bueno, acá tenemos dos maneras de resolverlo. Yo digo, bueno, voy a hacer la manera complicada. No porque sea complicada, sino porque voy a aplicar algunos conceptos más que me sirven como práctica para que vaya aplicando en otros problemas. Nosotros dijimos, concepto de centro de masa, ¿cuál es? Puedo olvidarme de todo el mecanismo que tengo y considerar una sola masa que tiene concentrada toda la masa del sistema y tiene una aceleración que aparece como una combinación de las aceleraciones de cada una de las partículas que intervienen. Ese concepto ya lo vieron en teoría. Cuando tengo un sistema de más de una masa y puede ser reemplazado con el concepto de centro de masa, digo, la aceleración del centro de masa, por supuesto que es un vector. Es una magnitud vectorial. ¿A qué va a ser igual? A la sumatoria de cada una de las aceleraciones de las partículas que componen el sistema sobre la masa total. Esa es una manera de calcularlo. Vamos a ver si tengo todos los datos para poder calcular eso. En este caso digo A sub I por M sub I. ¿Cuántos sub I tengo? 1, 2 y 3. Masa 1, masa 2, masa 3. Esta es una manera. Bien, tengo que conocer la masa total, no hay problema, la sumo. La masa de cada una de las partículas del sistema la conozco. La aceleración de cada uno tendría que ponerme a analizarla. Veo que por ahí el camino se empieza a complicar un poco, pero puedo usar otro concepto, ¿sí? La sumatoria de fuerzas aplicada al sistema va a ser igual a la masa total del sistema por la aceleración del centro de masa. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Estoy haciendo una extensión de la segunda ley de Newton. En vez de a un punto material, una partícula específicamente, lo estoy aplicando a un punto particular del sistema llamado centro de masa. Ya sé que estoy hablando de magnitudes vectoriales, pero yo estoy trabajando en el plano XY y todo se desarrolla en la dirección de X o Y versor. Bien. Por lo tanto, para no estar poniendo la flechita o la rayita arriba, digo, voy a dejar indicado que trabajo en la dirección de Y. Lo que voy a decir, que todas las fuerzas que tienen componente en X, la sumatoria de componentes X va a ser la masa por A sub X. Lo mismo tendría que decir con cada una de las componentes de la fuerza en el plano. Digo, bueno, si ahora trabajo en J, será sumatoria de componentes en Y, M por A sub I. Perfecto. Por ahora estoy haciendo un planteo general. ¿Lo puedo aplicar a este problema? Sí. ¿Lo puedo aplicar a cualquier otro? También. Bueno, vamos a este en particular. La única fuerza externa que hace que eso se empiece a desplazar es lo que yo llamé F12 Newton en la dirección de Y. Cuando yo miro la ecuación vectorial, la fuerza es un vector que aparece de sumar un número por otro vector. Un número que jamás puede ser negativo. La masa de un cuerpo no es negativo porque mide la capacidad de reaccionar, de cambiar su estado de movimiento. Bien. Conclusión, ¿qué estoy diciendo? Fuerza y aceleración tienen que tener la misma dirección y sentido. Eso lo habíamos visto muy claro cuando se trataba de una partícula.
Bueno, nosotros el centro de masa lo tratamos como si fuera una partícula. No es una partícula. No tiene por qué ser ni siquiera parte del cuerpo. Con todo esto digo, para lo que yo quiero calcular, puedo usar la ecuación teniendo en cuenta las componentes X de la aceleración. Porque para este caso particular, la interacción es en la dirección de X, por lo tanto, el cambio de movimiento que medimos con la aceleración también va a ser en dirección de X. ¿Cuál es la única fuerza que hay en dirección de X? Lo que yo llamé F, que ya conocía. Llamémosle Fx. Para que sea más sencillo. Masa total. ¿Cuál es la masa total del sistema? M1, M2, M3. Por aceleración. Bien. ¿Qué me pedían a mí que calcule? Básicamente la aceleración del centro de masa. Bien. M1, M2 y M3 son datos. Fx también. Hay 12 newton que se aplicaron al sistema. Antes de ponerme a hacer cualquier cuenta, lo que tendría que analizar es si con los valores tal cual los tengo me puedo poner a calcular. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablo de newton, recordemos que un newton es kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado. O sea, un newton es la fuerza necesaria para que un cuerpo de masa 1 kilo adquiera una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, cuando yo ponga acá las ecuaciones, los valores, perdón, en la ecuación, esto lo voy a tener que estar expresando en kilogramos y lo que yo quiero calcular, que es la aceleración del centro de masa, en metros sobre segundo cuadrado. Y recuerden que acá me dieron el valor de las masas en gramos. Por lo tanto, antes de ponerse a hacer el cálculo, de poner en la calculadora y hacer las cuentas, tengo que tener en cuenta las unidades. Porque cuando yo doy un resultado, por más que yo haya hecho bien todo el procedimiento, si no utilizo un sistema de ecuaciones, de unidades homogéneo, puedo haber hecho todo el razonamiento bien, pero el cálculo está mal. Y cuando yo quiero identificar una magnitud, como en este caso la aceleración, lo que quiero saber es cómo cambia, o sea, su módulo, su dirección y su sentido. Si alguna de esas cosas están mal, está mal el resultado. Entonces, puedo tener bien aplicadas todas las leyes, pero si yo no tengo en cuenta el análisis de unidades, voy a obtener un resultado erróneo. ¿Podrá estar bien en dirección y sentido? Por ahí sí. Si no está bien el módulo, está mal. Si está bien el número, pero está mal la unidad, las magnitudes físicas son cantidades acompañadas de unidades. No es lo mismo 300 gramos que 300 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, recuerden siempre eso. Y vamos a hacer una aclaración más, porque yo me la pasé hablando del centro de masa. ¿Dónde está ese centro de masa? Después vamos a hacer algún problema específicamente tratando de ubicar el centro de masa. Pero recuerden lo que vieron en teoría, es muy fácil. Por definición, el centro de masa es aquel punto que cumple estas características. Su coordenada X, en definitiva, yo acá hablé de dos coordenadas porque estoy trabajando en el plano, voy a decir que el vector posición del centro de masa va a ser el resultado de dividir la sumatoria de cada vector posición por la masa sobre la sumatoria de todas las masas, ¿sí? Como siempre decimos de esta ecuación vectorial, si trabajamos solo en el plano, no en el espacio, podemos encontrar las ecuaciones que me permiten ubicar este punto. O sea, yo puedo saber dónde está
el X del centro de masa y el Y del centro de masa. Lo que yo hago es decir, si voy a usar el concepto de centro de masa, en vez de trabajar con todo lo que está dibujado en negro, M1, M2, M3, unidos por esas varillas, trabajo con lo que está en verde. Es equivalente. Esto se comporta como todo este sistema. ¿Me sirve para resolver cualquier situación? No, tenés razón, pero para algunas sí. Habíamos dicho que la otra manera era encontrar, para resolver lo que yo quería, acá lo resolví muy fácil, una ecuación. La otra manera era encontrar la aceleración de cada partícula. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo digo que sobre la fuerza, sobre la partícula 1, ya no me preocupa que sea un sistema, digo, es la partícula 1. ¿Qué aplico? Una fuerza F1 sobre una masa M1, el resultado es una aceleración, A1. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué puedo hacer después? ¿Qué pasa con la partícula 2? ¿Y qué pasa con la partícula 3? Calculadas esas aceleraciones, podría calcular la aceleración del centro de masa. ¿Me voy a complicar la vida? No. Siempre dijimos, hay muchas maneras de llegar al resultado o a lo que me preguntan en un problema. Tratamos de elegir la que sea más sencilla. Y en este caso es reemplazar este sistema de 3 partículas por una sola partícula teórica donde se concentran todas las masas, ubicadas en un punto particular del espacio que responde a esta ubicación. ¿Sí? Con esto estamos planteando un problema bastante sencillo, pero conceptualmente recordando lo que significa centro de masa, aceleración del centro de masa, y por supuesto eso lo podríamos extrapolar a la velocidad del centro de masa. Nosotros vamos a tomar ese centro de masa como si fuera una partícula real, donde se concentra toda la masa y que tiene unos parámetros cinemáticos particulares. Y con esto estaríamos terminando este primer ejemplo referido a sistema de partículas.